Carlos Rivera, abogado, especialista en temas de derechos humanos, que pertenece al equipo de IDL y está con nosotros a esa hora en la mañana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. La noticia en realidad sorprende, pero era esperada en algún momento porque era un anuncio que iba a dar Aladino Gálvez en algún momento durante su gestión. Lo está haciendo como fiscal interino, no como fiscal electo, algo que seguramente sucederá en días en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué opinión tiene de lo que está trabajando, manejando Aladino Gálvez y otros? Porque hay mucha gente implicada en casos Lavajato, Cuellos Blancos principalmente, que han sido grandes estructuras de corrupción que había en nuestro país. Muy buenos días. Buen día, estimado Fernando. Un gusto de conversar contigo, de conversar ante tu audiencia. Mira, no hay que sorprendernos, ¿no es cierto? Era un hecho más que previsible, porque el propio Tomás Gálvez lo iba anunciando desde mucho antes de que fue reincorporado a la Fiscalía Suprema, mucho antes desde que fue designado como interino en la Fiscalía de la Nación. Pero ese hecho que estamos comentando, que digamos, creo que ni a ti ni a mí nos sorprende, digamos, no deja de tener la gravedad inmensa que tiene, ¿no? Porque finalmente, me parece que tú has hecho un relato bastante ordenado de la secuencia de los acontecimientos. Lo que muestra es justamente el logro más importante que los grupos de investigados, grupos de poder, organizaciones delictivas, organizaciones criminales, partidos políticos que también están investigados y personas imputadas de graves crímenes contra los derechos humanos querían que ocurra, que se disuelvan los equipos especiales, que se desintegre este esfuerzo del Ministerio Público desarrollado por mucho tiempo, y que se ponga como que al garete o al desvarío las investigaciones que están llevándose a cabo. Estamos hablando de los casos relacionados al caso Lavajato, la corrupción transnacional más importante de las últimas 3 décadas. Estamos hablando de la corrupción judicial más importante de los últimos 20 años en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y estamos hablando de aquellos casos que están directamente relacionados a los asesinatos y las lesiones producidas durante las protestas ocurridas entre diciembre del 22 y febrero del 23. Ese es el amplio margen de casos que están siendo puestos en salmuera. No hay una disposición clara de cuál va a ser el destino de este asunto, pero sin duda alguna, lo que se quiere conseguir, no tengo duda al afirmarlo, lo que se quiere conseguir es impedir el curso regular de estas investigaciones, o entorpecer gravemente, o perturbar gravemente, o simplemente generar el mayor de los esfuerzos ocurridos en los últimos tiempos para dejar en la impunidad ese tipo de crímenes. Al desactivar equipos especiales, ¿saco fiscales? ¿Cambio fiscales? Sí, las disposiciones que se han publicado el día de hoy en realidad apuntan directamente hacia eso. La desintegración o la desactivación de equipos especiales es justamente la eliminación de una estructura orgánica dentro del Ministerio Público, ¿no? Conformada por fiscales especializados en diferentes áreas. Estamos hablando de delitos de lavado de activos, de organización criminal, estamos hablando de corrupción de funcionarios y estamos hablando de fiscales especializados en temas de derechos humanos, ¿no? Esos fiscales han estado organizados en 3 equipos especiales muy importantes. De hecho, el equipo Lavajato es el más antiguo. Estamos hablando de un equipo conformado hacia el año 2016-17, y el más reciente, sin duda alguna, es el Eficavit, ¿no? Conformado en marzo del año 2023.
esas estructuras del Ministerio Público han estado encargadas de la investigación, la imputación, la acusación de casos particularmente complejos. La decisión que tomó el Ministerio Público, que creo que ha sido absolutamente correcta, es conformar equipos especiales a partir de dos datos importantes en la naturaleza de los casos. Una es la particular complejidad de los asuntos, ¿no es cierto? Los casos de la corrupción del caso Lavajato no son cualquier caso de corrupción, no son cualquier caso de lavado, es los casos más graves y más complejos de corrupción transnacional en el Perú. Lo mismo en el caso de los cuellos blancos, ¿no es cierto? La más importante corrupción a nivel del sistema de justicia. Y en los casos del EFICAVIP estamos hablando de crímenes complejos contra los derechos humanos. Por lo tanto, ahí hay dos elementos de verdad muy importantes frente a eso, la decisión del aparato de justicia, en este caso el Ministerio Público, de dotar al propio Ministerio Público de una estructura especializada justamente para que no cualquier fiscal investigue esos hechos y para que haya la mejor respuesta de parte del sistema de justicia frente a esa criminalidad compleja. La decisión que ha tomado Tomás Gálvez es que dice que eso debe ser eliminado. Y por lo tanto, primera decisión administrativa, hay una desintegración de esos equipos que han estado a cargo del manejo de las carpetas de investigación, de las acusaciones, de los juicios orales, y el segundo dato es de que todas esas carpetas que eran manejadas por los fiscales de los equipos especiales van a ser distribuidas en otras fiscalías que seguramente no tienen el conocimiento y probablemente tampoco la especialidad de los fiscales de los equipos especiales. Por eso es una decisión sumamente grave. Primer problema que se va a generar es por lo menos, es un retraso injustificado en la tramitación de estas causas penales. Y el otro dato es de que, digamos, se termine de perder el esfuerzo de investigación que han estado desarrollando los equipos especiales y que finalmente no sabemos a dónde van a ir exactamente cada una de esas muchas carpetas de investigación. Digamos, un riesgo latente que ahora existe es de que esas carpetas, esos casos sean dejados sin impunidad, ¿no? Esas me parece que son un poco las consecuencias más notorias, más inmediatas, pero a la vez las más graves que podemos observar en este momento, ¿no? Que ya se ha publicado la resolución administrativa de la disolución de esos equipos especiales. Ahora, me va quedando claro que la forma como se ha movido el poder político en el país para, desde el Congreso de la República, manejar el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, y a través de todas esas jugadas, el Ministerio Público llega a tener un efecto para anular equipos especiales que investigaban en muchos de los casos al propio poder político que hoy gobierna nuestro país. Sin duda. Yo podría afirmar, con cargo a señalar un mayor detalle pronto, que los principales clientes del equipo Lavajato son los partidos políticos, son los políticos, ¿no es cierto? Son en buena parte aquellos que tienen un asiento en el Congreso de la República, y por lo tanto, eso que tú has venido afirmando, ¿no? De que eso es como que parte de un proceso político, no solamente una decisión administrativa del fiscal interino Gálvez, sino el resultado de un proceso político, primero de demolición, ¿no? De los fiscales, ¿no? Vela, Pérez Gómez, en su momento Marita Barreto, ¿no es cierto? Un proceso de demolición política, de colocar al fiscal como el enemigo de la justicia y colocar al fiscal como si fuese casi un delincuente, y luego este proceso de búsqueda de impunidad a como dé lugar, ¿no? Pongo ahí los datos relacionados a, por ejemplo, este anuncio de Rospigliosi, ¿no? De querer sacar una suerte de segunda ley de amnistía para los casos de las protestas, ¿no? Él estuvo muy interesado en que esos casos sean archivados y que se establezcan mecanismos legales o procesales para que no continúen las investigaciones. Era parte de el pedido de aquellos que
han estado protegiendo a esta cúpula de poder en el sentido de darles protección política o protección policial, por ejemplo, y creo que el resultado de todo ese proceso político de demolición de los principales esfuerzos del sistema de justicia para investigar, para acusar y para sancionar crímenes cometidos desde el poder, bueno, ahora tiene probablemente su principal logro, ¿no es cierto? Para eso fue colocado Tomás Alain Nogal, para justamente desarrollar este proceso de disolución y de llegar, por lo tanto, o de ofrecer, por lo tanto, a los grupos políticos que han estado interesados en alentar esto, ofrecer algo de verdad sumamente bueno, llegar a las elecciones sin que nadie los fastidie. Ya el hecho de la presencia de Tomás Alain Nogal, me parece que lo hemos conversado esto en algún momento, ya significaba un alivio para las agrupaciones políticas involucradas en hechos de carácter delictivo, porque claro, en su momento, como bien lo señaló el señor Valdemar Cerrón, ellos lo que querían era una fiscalía amigable. No querían a un Villena, no querían a una Zoraida Ábalos, no querían a una Adela Espinosa, que eran los fiscales que más denuncias constitucionales habían presentado, sobre todo la última, ¿no es cierto? Querían una fiscalía amigable. Y bueno, lo han logrado. Y por eso recordaremos que el primer acto público de Tomás Alain Nogal fue ir a darle la mano al presidente del Congreso, quien ahora es el presidente de la República. Es decir, es un gesto de buena voluntad, ¿no es cierto?, de amistad, de decirle que va a haber un cambio sustancial en el manejo de la conducción de las investigaciones. Y lo que ahora ocurre, yo creo que es un poco la culminación o parte importante de ese plan político, que significa ya no solamente tener una cabeza del Ministerio Público amable, afable con el poder y muy amigable con las tropelías que puedan estar realizando, sino que ahora la cosa va mucho más allá. Lo que quieren es que no hayan las investigaciones, que las investigaciones sean controladas desde el poder, no desde el Ministerio Público, que las investigaciones sean entorpecidas, sean perturbadas. Y eso me parece que es lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando ocurren este tipo de sucesos o de decisiones, obviamente el golpe principal lo reciben las investigaciones. Porque claro, el día de hoy ya no hay fiscal, ¿no es cierto? El día de hoy todas las investigaciones están paralizadas, hasta tener una derivación de la carpeta, hasta tener un fiscal encargado, hasta que ese nuevo fiscal se entere de qué se trata el caso, hasta que más o menos sintonice y ojalá coincida con el curso de las investigaciones. Ya, estamos hablando de semanas o probablemente meses, ¿no? Y por ejemplo te doy el dato de que en los casos del ESICAVIT, ¿no?, de las muertes, de las protestas el 22 y 23, en realidad, a pesar del corto tiempo, es un equipo conformado en marzo del año 23, a pesar del corto tiempo, ha sido un equipo de verdad sumamente eficiente, porque tiene los casos de las masacres de Ayacucho, las masacres de Puno, ¿no es cierto?, la de Juliaca, los crímenes ocurridos en Arequipa, en Pichanaki, aquí en Lima, y la inmensa mayoría de esos casos, que son casos elevadamente complejos, estaban a punto de concluir, ¿no es cierto?, estaban a punto de concluir. Algunos, de hecho, formalmente ya han concluido, y por lo tanto, esos fiscales del ESICAVIT, por lo menos yo me imagino, ya estarían preparando sus acusaciones. Bueno, ese esfuerzo, que es un esfuerzo tan trascendental en el curso de una investigación penal o un proceso penal, simplemente se ha diluido. Ese caso tendrá que pasar a otro fiscal, ¿no es cierto?, que se va a comenzar a enterar de eso, del contenido de esa carpeta de acá en varias semanas. Por lo tanto, el golpe es un golpe de verdad muy importante. Lo mismo se podría decir en el caso de los cuellos blancos, o obviamente, sin duda alguna, en el caso de del caso Lavajato, en el que hay muchos casos importantes que entiendo ya habían culminado, ya se habían presentado inclusive acusaciones. Ya, es un desastre lo que ha generado y lo que ha ocurrido con el día de hoy, ¿no? Y todo eso se hace a partir de una decisión política, que ha sido instrumentalizada desde el poder, desde quienes manejan el poder, es decir, los grupos políticos del Congreso de la República,
y que frente a eso Tomás Aladino Gálvez es básicamente un instrumento, llamémoslo administrativo, que ha facilitado que esto ocurra. Ahora, en el caso de Lavajato, el grupo beneficiado es el fujimorista, porque Lavajato, así, de lo grande que tiene, Toledo, Humala, Susana Villarán, PPK y Keiko Fujimori, Toledo y Humala en cárcel, Susana Villarán en juicio, PPK con fecha y Keiko favorecida por el Tribunal Constitucional. Sí, claro, creo que han habido, diría yo, diversas estrategias, ¿no? Todas con un solo objetivo, que es destruir el proceso de investigación. De hecho, los que más poder han tenido son los fujimoristas, no tengo ninguna duda, y son ellos los que han tenido la capacidad de articular otras estrategias que no solamente se relacionan a la desarticulación del equipo Lavajato, ¿no es cierto? Pero claro, todo eso ha ido caminando de una manera más o menos contemporánea, ¿no? Y disculpa ahí, ¿por qué el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dice que ese equipo ha fracasado? Mira, porque obviamente Tomás Gálvez no habla como fiscal de la Nación. Yo creo que Tomás Gálvez es como que el muñeco del ventríloco, ¿no es cierto? Él está hablando desde los intereses de los investigados, sin duda alguna. No, de eso no tengo duda de que eso es así, ¿no? Creo que el equipo Lavajato, mira, uno le puede generar diversas críticas, cuestionamientos, finalmente son personas, son abogados, son fiscales, nadie es perfecto en lo que hace, pero no queda ninguna duda que el esfuerzo de investigación que ha desarrollado, creo que hay que poner en pasado, que desarrolló el equipo Lavajato, es de los más importantes que ha ocurrido en el Perú, ¿no es cierto? Sin duda alguna, esto que tú mencionas, oye, hay dos expresidentes, hay un tercero que entra a acusación, hay una alcaldesa que seguramente de Lima, que va a ser condenada a partir de la acción de investigación del equipo Lavajato, digamos. ¿Cómo podrías tú decir que es un equipo que ha fracasado? ¿No es cierto? Ese es el discurso de los abogados de los investigados, que Gálvez no tiene ningún problema en hacer suyo, pero me parece que el hecho de admitir que el fiscal de la Nación diga eso respecto de uno de los trabajos más importantes de su institución, creo que da cuenta de qué lado se ha puesto desde el inicio, y él como que ha normalizado esa circunstancia, lamentablemente, ¿no? Y no solamente ha normalizado eso, sino que tiene la decisión de tomar resoluciones de carácter administrativo, disolviendo aquellos que han desarrollado ese esfuerzo, ¿no? Y lo increíble es cuellos blancos. O sea, porque Gálvez está él mismo implicado en ese caso, y ese caso fue el que manejó IDL, que recibió los audios de cuello blanco de la Fiscalía del Callao, con toda la información que se ha manejado, y ha generado una persecución hacia IDL, hacia Gustavo Gorriti, pero es una investigación sólida porque ahí están grabados, eran escuchas legales las que se realizaban, y donde hay un montón de gente implicada, entre principalmente abogados y miembros de la judicatura, que terminó con la caída de el Consejo Nacional de la Magistratura, varios jueces, fiscales, con Inostroza fuera del país, el presidente de la Corte del Callao en la cárcel, y hoy se bajan ese equipo. Sí, creo que tú has hecho un señalamiento concreto de algunos hechos sobresalientes de esa investigación, pero claro, una investigación en la que de una u otra manera el propio Tomás Gálvez ha estado involucrado, pero claro, Tomás Gálvez no ha tenido problema en decir que ese caso no existe, ¿no es cierto? Sí, claro, si el fiscal interino de la Nación dice que no existe el caso, pero claro, eso lo hace desde el interés de sentirse investigado por ese equipo, mira, obviamente no hay que sorprendernos de la decisión de la desarticulación de ese equipo, ¿no? Es decir, creo que todos hemos sido testigos de los gravísimos hechos delictivos que se habían perpetrado. Tú has mencionado dos circunstancias muy concretas que dan cuenta de la real existencia de ese tipo de hechos delictivos. Lo de
Inostroza, lo del presidente de la Corte del Callao, pero digamos, lo que hoy día ha hecho Tomás Aladino Gálvez es poner el punto final a la existencia. Claro, porque va a tener además la posibilidad de designar al fiscal que él quiera. Sí, claro. Ya ahora entra un manejo completamente diferente, y lo más grave es que yo creo que en este momento nadie va a tener una certeza clara de cuál va a ser el rumbo de estas investigaciones, ¿no? Ya, y para acá, para el sur, se bajan el equipo de Efi Khabib, que era el que veía todo el tema de las víctimas de las protestas. Es correcto, sí. Este tema que veía derechos humanos. Exactamente. Todos los casos de Lima, Arequipa, Juliaca, Ayacucho. Macusani, La Libertad, Junín, y a todos esos casos, en fin, ese equipo ha sido desintegrado, ¿no es cierto? Habrá que ver la resolución, cuál es el camino y qué rumbo van a tomar cada uno de los fiscales que integraban ese importante equipo, pero eso, mira, es casi a pedido, ¿no es cierto? Hasta hace solo un par de semanas atrás, de nuevo, el presidente del Congreso señalaba de que ese era un acto, la existencia de ese grupo era un acto de persecución contra los policías y militares que habían defendido la democracia, ¿no es cierto? Y bueno, a tono de lo que Rospigliosi pedía, bueno, ahora ese equipo es desintegrado. Por eso me parece que no es incorrecto señalar de que lo que Gálvez ha venido haciendo, o que Gálvez ha hecho el día de hoy, es básicamente una suerte de balance y liquidación de lo que desde el poder se ha estado exigiendo al Ministerio Público. Carlos, eso no hubiese podido ocurrir si la señora Espinosa hubiese seguido en el cargo, sin duda alguna, ¿no? ¿Y qué queda? El Poder Judicial como único punto de defensa de la justicia, la legalidad en el país. No sé si escuchaste a Yanet Tello el día de ayer. Sí, me parece que... ¿Me das un minuto? ¿Me das un minuto? Dame un minuto porque quiero actualizar a nuestros oyentes. Yanet Tello, presidente del Poder Judicial, ayer defendió a los jueces que aplican el control difuso alrededor de las leyes que está dando el Congreso de la República. Le escuchamos. A pesar de ello, la autonomía y la independencia del Poder Judicial han sido en ocasiones resquebrajadas. No me voy a referir a cada caso. Sin embargo, debo decir con absoluta claridad que ninguna autoridad, por mandato del artículo 139, inciso 2 de la Constitución, puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por eso, tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato judicial que acabo de referir, en aplicación del principio de separación de poderes. En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que aplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone el artículo 138 de la Constitución. Este instrumento de control constitucional, nuevamente lo digo, afirma sus raíces en la Inglaterra del juez Edward Coke y en los Estados Unidos del juez Marshall, y además fue reconocido expresamente en el Perú desde la anterior Constitución de 1979. Por eso, afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional. Es Yanet Tello el día de ayer y básicamente le responde a Rospigliosi, que le dice a los jueces que no cumplen con sus leyes de impunidad, les anda diciendo prevaricadores. ¿Cómo va a quedar ahora el Poder Judicial, ya que tiene la Fiscalía y acaban de liquidar los equipos especiales? En este
último training que hay acá hasta julio, ¿qué podría hacer el Congreso y otros entes para tumbarse procesos o tener el control del PJ, Carlos? Mira, también las decisiones publicadas el día de hoy me parece que son un importante mensaje al Poder Judicial, a los jueces, ¿no es cierto? Un mensaje que les dice, miren, mucho cuidado, que nosotros tenemos el poder y por lo tanto en cualquier momento podemos meter mano hacia la estructura del sistema de justicia, ¿no? Felizmente el Poder Judicial ha tenido otro tipo de comportamiento, otro tipo de decisiones. Lo que la propia Yanet Tello ha venido destacando el día de ayer es parte de lo más importante de las respuestas que el Poder Judicial ha venido dando en materia de derechos humanos, ¿no? Principalmente, porque la mención clarísima que hace Tello es a las imputaciones que desde muchos políticos, principalmente Rospigliosi, se venía haciendo contra los jueces que habían inaplicado tanto la ley de prescripción y la ley de amnistía, ¿no es cierto? Un ataque absolutamente desbozado de Rospigliosi y otros políticos contra los jueces, calificándolos justamente de prevaricadores. Frente a eso, el Poder Judicial ha dicho, nosotros vamos a aplicar normas de derecho internacional, vamos a hacer control de constitucionalidad. Creo que esa respuesta del Poder Judicial, que es la que ha saludado y alentado el día de ayer Yanet Tello, me parece que es uno de los pocos elementos que marca la diferencia de la existencia o no de un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Pero me parece que ahora es posible decir que los jueces van a estar en una mucho mayor soledad, ¿no es cierto? Y creo que lo que ha ocurrido el día de hoy, que es la publicación de estas resoluciones de disolución de los equipos especiales, no creo que sea el punto final de la estrategia. A mí me parece que es como que, sí, un punto muy importante, porque han dejado de existir los equipos de investigación, pero no es el punto definitivo y último. Creo que va a continuar una campaña de demolición, me parece que principalmente contra los fiscales del equipo Lavajato y personas que están vinculadas a ellos, pero ese esfuerzo de destruir los actos de investigación, las carpetas de investigación, los procesos judiciales o penales, eso va a continuar, ¿no es cierto? Y seguramente con el avance de las semanas y la aproximación de las elecciones generales, probablemente que eso se termine de exacerbar, porque sin duda alguna, ¿no es cierto?, hay muchos políticos que están candidatando a la presidencia de la República que simplemente no solo no les gusta el esfuerzo que hace el sistema de justicia, sino que están absolutamente contrarios a esas actividades porque son investigados, ¿no es cierto? O porque pertenecen a ciertas cúpulas de poder que están siendo parte de investigaciones que desarrolla el Ministerio Público y el Poder Judicial, y por lo tanto lo máximo que quieren es que eso sea destruido o liquidado. Por lo tanto, me parece que es ese es un poco lo que estamos observando, pero me parece que es lo que vamos a continuar observando en el curso de las siguientes semanas, y ahí va a ser sumamente importante la actuación del propio Ministerio Público o de los fiscales, ¿no es cierto? Ahora yo diría en una posición completamente disminuida. La actuación de los jueces creo que es de verdad sumamente importante, y la actuación de la sociedad civil, en la que sin duda alguna comprometo ya la acción de los medios de comunicación independientes como Radio 1, ¿no? Bueno, quedan medios de comunicación, felizmente surgen temas alternativos en otras redes también para poder dar las informaciones o las opiniones sobre diversos temas, pero el Poder Judicial va quedando solo. Algunos incluso metidos en la mafia o en la corrupción dirá, ¿para qué necesito copar el Poder Judicial si puedo archivar todo en el Ministerio Público? Sí, claro. O sea, si no llego al juez, yo puedo matar eso antes. Sí, yo creo que ese es la importancia del Ministerio Público, es que son ellos los que manejan las investigaciones, que son ellos los que hacen las imputaciones, y por lo tanto el manejo del Ministerio Público se vuelve fundamental, y el manejo de la Fiscalía de la Nación mucho más, ¿no es cierto? Todo el empeño que hemos venido viendo de traerse abajo
a Delia Espinosa y de impedir su regreso a pesar de disposiciones judiciales. Ya, ese me parece que ese fue el dato político más importante para decir, han tomado la decisión de capturar el Ministerio Público y de impedir que el esfuerzo que venía desarrollando continúe. Eso es. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Fernando. Gracias.